¿Qué significa para ti el heroísmo? Para muchos, el heroísmo se describiría como actos de valentía o de caridad ante la oposición. Pero para el autor de la historia de la cual voy a hablar, él tendría una definición más específica. Para Héctor Hermann Oesterheld, el heroísmo sería la actitud del hombre común cuando éste se enfrenta a amenazas, las cuales él no puede entender, amenazas que le causen miedo, temor o ansiedad, pero que aún así las enfrente sin pensar dos veces, con el único objetivo de salvar al resto de su familia o comunidad de esta amenaza. Y esta definición del heroísmo del hombre común es demostrado de la manera más explícita y emotiva en el clásico literario El Eternauta. El Eternauta es la historia de cómo un hombre llamado Juan Salvo, junto con su comunidad y familia, enfrentan a un enemigo de origen extraterrestre que no pueden comprender, pero que aún así resisten ante la amenaza de este con todas sus fuerzas. El cómic es una demostración de la compasión humana. Es una obra que representa los principios humanitarios de su autor de manera increíble. Es una de las novelas gráficas que han marcado el género antes de que este siquiera existiera. Y es una de las piezas de medio más infravaloradas que existen hoy en día. El Eternauta empieza con un día normal en Buenos Aires, Argentina. 4 amigos se sientan alrededor de una mesa redonda y empiezan a jugar a las cartas, hasta que de repente notan algo extraño sucediendo afuera. Está nevando en pleno verano. Los 4 hombres, junto con la esposa e hija de Juan Salvo, miran por la ventana y ven cómo la nieve parece matar a todo ser vivo que la toque. Y después de unos minutos, ya toda la calle estaba sumergida en más de 5 centímetros de nieve. La radio, los teléfonos y la televisión paran de funcionar por interferencias. Y es aquí donde una de las ideas principales del cómic es demostrada, la valentía del hombre común. Porque pocos momentos después de que el grupo se diera cuenta de su situación, no gastaron tiempo. Intentaron encontrar una manera de poder salir a la calle, que fuera segura, para poder ver el verdadero daño que esta nieve ha causado a Buenos Aires. Es ahí donde tienen la idea de crear un traje que les pueda cubrir de la nieve y que les proteja del frío. El único problema es que después de haber creado este traje, aún no saben si este va a funcionar. Y es aquí en donde una de las mejores ventajas de la obra se demuestra. El hecho de que es un cómic, el hecho de que podemos ver las caras y las expresiones de los personajes junto con su diálogo, crean un sentimiento de cercanía increíble con ellos. Estas son personas normales, no son superhéroes, no tienen poderes, ni siquiera son jóvenes. Nuestro protagonista tiene más de 50 años y algunos de sus amigos ya están jubilados. Pero aún así, al ser confrontados con la realidad de su situación y que su única chance de poder sobrevivir es dada por un traje hecho a mano que ni siquiera saben si funciona, se pone enfrente de ellos. Cada uno de los amigos de Juan y él mismo quieren ser los primeros en probarlo. Cada uno de ellos está dispuesto a ser el primero en probar el traje, incluso cuando saben que hay una gran posibilidad de que mueran en el intento. Y es aquí donde Oesterheld ejemplifica su idea sobre lo que significa el heroísmo y la valentía. Tú puedes ver que cada uno de ellos está visiblemente nervioso y ansioso, tienen miedo a la muerte, pero que aún así quieren ser los primeros en probar el traje, incluso si les cuesta la vida. Esta decisión es hecha por un tiro de dados. El primero que tire el dado y este caiga en un 6 será el que salga. Sus expresiones en ese momento realmente lo dicen todo. No quieren morir, pero tampoco quieren que alguien más sea el que muera. Entonces, tira los dados. La historia después de este punto continúa de una manera espectacular, pero prefiero que si les interesa, lean por ustedes mismos. Eso, o miren la adaptación de Netflix. Está muy bien hecha. Fue completamente grabada en Argentina, con un cast completamente compuesto de actores argentinos, y el director claramente es un gran fan del cómic. Es una serie que se le recomendaría a cualquier persona. Pero volviendo al tema, ahora me gustaría poder hablar sobre el autor de esta obra maestra. Decir que Héctor Hermann Oesterheld es una leyenda sería un insulto a la legacía de este hombre. Y no exagero cuando digo esto. Mientras buscaba información para crear este video, me he dado cuenta de que Oesterheld
Era uno de los mayores visionarios del mundo de los cómics, y que, si sus obras hubieran sido traducidas al inglés y exportadas al extranjero, nosotros estaríamos hablando de Oesterheld en el mismo aliento que otros escritores legendarios de los cómics más adultos, como Alan Moore y Neil Gaiman. La historia del Eternauta se lee como si un viajero del tiempo lo hubiera escrito. Para una obra de los años 50 se siente increíblemente contemporánea y fácil de leer hoy en día. Es como si no hubiera pasado ni un día desde su lanzamiento, así casi ya 70 años. Mientras los americanos decían que los cómics tenían que madurar, Oesterheld ya había creado un clásico literario en el medio de los cómics unos 40 años antes, lo cual hace que el resto de la historia de este escritor sea aún más triste. La vida de Oesterheld fue complicada, y probablemente no tenga tiempo de explicar cada detalle del porqué en este video, por lo cual les recomiendo este video sobre Oesterheld. Fue la inspiración para la creación de este video, y si quieren saber más detalles sobre su vida, estará en la descripción de este mismo. Pero volviendo a Oesterheld, su vida fue una tragedia y persecución. Verás, el Eternauta fue escrito durante uno de los momentos más violentos de la historia de Argentina, y le acabaría costando la vida a Oesterheld junto a las vidas de sus 4 hijas. Él empezó a escribir el Eternauta en plena dictadura, dirigida primero por el general Eduardo Leonardi y después por Pedro Eugenio Aramburu, tan solo un año después del bombardeo de la Plaza de Mayo y el exilio de Perón, el entonces presidente de Argentina. Esta dictadura buscaba eliminar cualquier tipo de mención de este mismo, hasta llegar al punto en donde te podían mandar a la cárcel por siquiera mencionar su nombre. Este periodo de la historia argentina sería lo que motivara a Oesterheld a escribir el Eternauta. También lo que inspiraría todos los mensajes sobre el compañerismo y la familia en esta misma, ya que él creía que este tipo de enseñanzas era lo que más necesitaba el público argentino de la época. Esta visión del heroísmo y del poder de la persona común ante adversarios más poderosos que ellos era algo que el público necesitaba en esta época, y Oesterheld estaba dispuesto a mostrárselo al público argentino. Pero, desgraciadamente, en Argentina la dictadura aún estaba yendo fuerte, y después de múltiples años de desconcierto político y violencia, faltaría poco para que el gobierno de Argentina fichara a Oesterheld de traidor junto con el resto de su familia. Todo empezó cuando una editorial quería crear una serie de biografías sobre figuras históricas del mundo, la primera de estas siendo la historia del difunto Che Guevara, el cual había muerto unos años antes, y es así como Oesterheld se embarcó en un viaje que eventualmente lo llevaría a su muerte, con la publicación de la biografía del Che Guevara, Vida del Che. Oesterheld agarra el aspecto militar de la vida de Che Guevara y lo combina con su estilo de escritura más tenso e introspectivo. Se mezclan pasajes del diario de Che Guevara y estrategias militares, dando así una de las interpretaciones más fascinantes de la figura histórica, y el arte del cómic lo refleja. El arte fue hecho por el dúo de Alberto Breccia y su hijo Enrique, y es impresionante cómo un dúo entre padre e hijo puede trabajar de una manera tan diferente, pero al mismo tiempo tan armoniosa. El arte del libro transiciona del padre al hijo en las últimas semanas de la vida de Che Guevara, y toma un giro más abstracto, mostrando la transición entre Che, el hombre, y Che, el símbolo. Este era un trabajo peligroso de crear en plena dictadura. Hasta el editor de la editorial le ofreció a Oesterheld la oportunidad de dejar su nombre fuera del libro, así escondiendo su identidad, pero Oesterheld se negó, diciendo: una historia con un personaje como el Che no merece que se haga a escondidas, no solo quiero firmarlo, quiero que mi nombre esté en la portada. Esta decisión acabaría siendo letal para él y su familia. En los próximos años, el conflicto político no iba a hacer más que aumentar. Ahora no podemos hacerle justicia a más de 50 años de la historia de Argentina en un video hecho para una clase de literatura, así que haremos lo mejor que podemos para resumir la historia. Para hacer la historia corta, con el regreso de Perón después de pasar 17 años en exilio, se marcaría otro momento turbulento en la historia de Argentina, ya que el Perón que había vuelto a Argentina no era el que la gente reconocía. Pues verán, durante su exilio, la esposa de Perón conoció a un hombre llamado José López, también conocido como el Warlock, un ocultista que buscaba poder sobre todo el resto de las cosas. Este mismo empezaría a manipular a la esposa de Perón, dándole poder adentro del mundo político de Argentina, y eventualmente empezó a manipular al mismo Perón. Y después de la muerte de Perón, él crearía la AAA,
su propio escuadrón de la muerte, que él empezaría a usar indiscriminadamente durante el resto de su estadía como una de las cabezas del gobierno argentino. Es aquí en donde, uno por uno, Oesterheld y sus hijas, las cuales se habían involucrado con sindicatos revolucionarios como los Montoneros, empezarían a ser asesinadas por la AAA. Se teoriza que Oesterheld fue fichado por su trabajo en la vida del Che, pero también se dice que él también era parte de los Montoneros, así que él siempre iba a estar en la lista negra de la AAA. De cualquier modo, poco a poco las hijas de Oesterheld empezarían a ser asesinadas por la AAA, secuestradas y torturadas por esta, y luego, lamentablemente, desechadas al mar. Algunas de estas estaban hasta embarazadas, y al final de todo, solo Oesterheld quedaba, hasta que él mismo fue desaparecido por el gobierno de Argentina. La historia del Eternauta y la de su creador nos pueden decir mucho sobre lo que significa la valentía y cómo tratar al prójimo, lo cual refleja lo verdaderamente importante que es esta obra. Una historia creada cuando todo estaba oscuro, una historia creada cuando todo parecía perdido, una historia creada por alguien que vio un futuro oscuro para su familia y país, pero que aún así representa un destello de esperanza y luz al final del túnel en el que fue escrita. La obra que inspiró a miles a ser gentiles y valientes, a valorar a su familia y sus amistades, y sobre todo, a pelear por un mundo mejor, para ti, tu familia y para el resto de la humanidad.